Buenas noches, muchachos. Debido a los problemas de conexión, estamos realizando entonces el video del laboratorio 7 interacciones microbianas de esta forma asincrónica, como les digo, debido a esas problemáticas con la conexión. Entonces, ya habíamos visto la teoría de interacciones microbianas, donde les contaba que los microorganismos, al igual que los otros seres vivos, pueden tener relaciones positivas o negativas. Eso ya lo habíamos visto en teoría. En el laboratorio podemos entender o interpretar un poco más todas estas interacciones, pero en el día de hoy nos vamos a enfocar en cómo se pueden hacer esas interacciones de forma negativa, sobre todo de antagonismo. El antagonismo, recordemos que es esa relación donde una de las especies produce una sustancia, llámese antibiótico, enzima, toxina, antifúngico, que detiene el crecimiento de la otra especie o lo inhibe por completo. Entonces, hay dos tipos de pruebas para evaluar ese antagonismo. Entonces, una de las pruebas es esta, que es la prueba de enfrentamiento dual, y la segunda prueba se hace con un sensidisco. Ya les explico esa prueba de antagonismo como tal. Entonces, la prueba de enfrentamiento dual, entonces, en este caso, lo que tendríamos que sería esa que tenemos acá, y debemos tener los dos microorganismos ya establecidos. Un microorganismo fitopatógeno, es decir, que cause daño a una planta o que cause daño a alguna especie. Eso recordemos que es lo que significa patógeno. Y otro microorganismo antagonista. Ya sabemos que es un microorganismo que sabemos que tiene la capacidad de producir una sustancia que me inhibe el crecimiento, es decir, me detiene el crecimiento de la otra. Para este caso, para lo que estaba programado, lo que tenemos es un hongo fitopatógeno llamado Fusarium y un hongo antagonista llamado Tricoderma. La Tricoderma es un hongo que se ha establecido ya con varios estudios que tienen la capacidad no solamente de ser antagonista, sino, por ejemplo, ganar por competencia, ganar por parasitismo, para ganarle la batalla a esos microorganismos patógenos. Entonces, en el enfrentamiento dual, lo que uno debe hacer es, en una caja de Petri que contenga en medio PDA o el agar Sauroc, que recordemos que son medios de cultivo para hongos, tomamos con una asa recta esporas del hongo fitopatógeno, que en este caso sería el Fusarium, y lo colocamos a unos 3 centímetros del extremo de la caja. Hacemos solamente una punción sobre el medio. Y por otra parte, esterilizamos el asa, tomamos una muestra del hongo antagonista y lo hacemos una punción también de 3 centímetros al otro extremo de la caja. Entonces, en la misma caja estamos haciendo siembra de dos hongos o dos microorganismos. En este caso, uno fitopatógeno que causa daño, que sería el Fusarium, y uno antagonista, que sería la Tricoderma. Acá tenemos la microscopía y macroscopía de el Fusarium, del que estábamos hablando hace un momento. En agar PDA, este hongo crece de color blanco, amarilloso y de forma algodonosa, como se pueden ver mejor en esta fotografía que dice C. Las esporas son alargadas, no son esporas normales como las veíamos en el laboratorio, que eran más bien redonditas. Las del Fusarium son como una hoja más bien alargadita. Aquí vemos con su hifa y las diferentes esporas. En cuanto a la tricoderma, este es un hongo que se encuentra frecuentemente en tejidos vegetales en descomposición, este hongo. Entonces, la tricoderma, pues se ha visto que al tener estas capacidades tiene un control especialmente contra el Fusarium, ya que cuando se adicionan esporas de tricoderma en un cultivo que tenga plagas por Fusarium, se ha visto que se detiene primero el crecimiento del hongo y se detienen los síntomas de la enfermedad hasta que en un momento pues desaparece por completo.
Entonces en este costado izquierdo encontramos la microscopía del hongo. Es un hongo septado, como pueden darse cuenta, aquí se ven las divisiones. Y tenemos, estas son las esporas, un hongo que se puede reproducir de forma sexual y asexual. Tiene las dos formas de reproducción. Forma macroscópica. Inicialmente el hongo crece de color blanco y una vez se va madurando se generan halos de color verde alrededor, como estos discos verdes que vemos alrededor de ellas. ¿Por qué se ven diferentes? Es el mismo tricoderma, lo que me cambia es la cepa. Las cepas son específicas para diferentes microorganismos con los que lo queremos enfrentar. Continuando con la prueba de enfrentamiento dual, entonces lo que se hace es la punción, como les decía, de estos dos microorganismos, del antagónico y del parásito, en la misma caja y se lleva a sembrar. Al mismo tiempo, en una segunda caja de agar Saburok o agar PDA, se va a inocular también por punción el patógeno, es decir, el fusarium. Se hace una punción, se toma un raspado de las esporas, se pone en todo el centro de la caja de Petri estéril y se llevan a incubar las dos cajas. Se están llevando a las mismas condiciones, en el mismo medio de cultivo, a 25 grados centígrados por 5 días. Después de esto, lo que uno hace es medir el crecimiento del diámetro de los dos hongos. Y con ese dato, uno saca el porcentaje de inhibición miceliar. ¿Cómo? Restando el diámetro en PDA del hongo sin antagonismo, es decir, el hongo que crece en esta cajita solito, menos el diámetro del hongo que creció con el antagónico, es decir, que el diámetro del hongo que se estaba enfrentando con el antagonista. Y ese resultado de esta resta se divide nuevamente por el diámetro de el hongo en agar PDA, pues en este caso agar Saburok, que creció sin el antagonismo, es decir, esta cajita que estábamos hablando acá. Y lo que nos de acá lo multiplicamos por 100. De esta forma sacamos el porcentaje de inhibición miceliar. Aquí vemos el enfrentamiento de tricoderma con fusarium. Como pueden darse cuenta, es el color verde típico del hongo tricoderma enfrentado con fusarium. ¿Qué mide uno entonces? Lo que mide es el diámetro de el hongo, por sobre todo del antagonismo, de ese antagonista y también puede hacerlo del parásito. Entonces lo que haces es con una regla tomar el dato desde la orilla de la caja de Petri hasta el otro extremo donde creció el microorganismo patógeno. Entonces aquí vemos que es mucho más pequeño que lo que estamos viendo, por ejemplo, en la caja C o en la caja D. Aquí hubo un porcentaje de inhibición menor con respecto a los otros dos. Entonces calculamos estos datos. Este diámetro de inhibición sería el dato de crecimiento del hongo en agar PDA o agar Saburok con el antagónico. Pues en el antagonismo de esta prueba, cuánto creció el hongo. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Entonces tenemos estos dos, sería en este caso el medio que hicimos de enfrentamiento dual y aquí sería la cajita solita con solamente el crecimiento del fusarium. Acá tenemos la tricoderma, el fusarium enfrentados y la cajita sola con el patógeno, que sería en este caso solamente el fusarium. Que tomamos la medida del diámetro de esta esquina hasta el borde de la caja. Entonces supongamos que este dato de aquí a acá me dio 3 centímetros. Y en la cajita sola, sin enfrentamiento, el diámetro del fusarium de aquí a acá me dio 9 centímetros. Con estos datos vamos a sacar el porcentaje de inhibición miceliar. Haciendo simplemente es reemplazando estos datos con lo que acabamos de tomar. Entonces, diámetro en PDA del hongo sin antagónico, es decir, la caja solita, donde nos estaban enfrentando los microorganismos, serían 9 centímetros. Menos el diámetro del hongo con el antagónico, el que se enfrentó, en este caso serían 3 centímetros. Y esto se divide nuevamente por el diámetro del hongo sin el crecimiento del antagónico, 3 centímetros. Y el dato, esto por acá, perdón, se multiplica luego
por 100. Sacamos los datos, serían 6 centímetros dividido 9 centímetros por 100. Y esto me da un total, permítanme, hago el cálculo. Me daría un 66%. En este caso, lo que diríamos es que el porcentaje de inhibición del fusarium contra la tricoderma, que es este microorganismo que estamos tratando de ejercer un control, sería del 66%. Es decir, que la tricoderma inhibe en un 66.7% al fusarium. Ese 30% tendríamos que ejercer control con otras medidas. Por ejemplo, aplicándole continuamente esporas de esta tricoderma, disminuyendo la cantidad de fase de oscuridad del hongo, porque la oscuridad permite que los hongos puedan reproducirse más rápido. Entonces uno puede colocar luz artificial para que pues, la planta pueda seguir haciendo fotosíntesis, pero que el hongo se pueda inhibir. De esta forma sacamos ese porcentaje de inhibición. Les repito, tomamos el diámetro del microorganismo patógeno sin enfrentamiento, creciendo el solito, y el diámetro del enfrentamiento solamente del crecimiento de la colonia del microorganismo patógeno. Se resta el diámetro del hongo con el crecimiento solito, el diámetro sin antagonismo, 9 centímetros, menos en este caso 3 centímetros que nos dio el diámetro del hongo sin el antagónico. Y se resta nuevamente ese dato por este dato del hongo sin crecimiento antagónico. Se multiplica por 100, en ese caso nos dio 66.7%. En la vida real se hace esto para conseguir una forma de biocontrol contra organismos que nos causen daño a otras especies. Entonces, simplemente lo que uno hace es evaluar el hongo que cause daño o la bacteria que cause daño con alguna que conocemos que tiene una capacidad muy amplia de poder atacar estos organismos con cualquiera de esas interacciones negativas que vimos en clase. La tricoderma es el que más se ha visto que tiene esas condiciones negativas, es patógeno, es competidor, es antagonista, entonces es el que más se ha utilizado. Ustedes pueden mirar artículos y es el que tiene mayor potencia. Pues aquí vemos la distancia que hay entre el uno y el otro, varía del microorganismo, varía lo que estamos evaluando. Pruebas antagónicas, entonces igualmente aquí vemos cómo cambian ellas, cómo efectúan ese antagonismo entre uno y otro. Son pruebas de diferentes antagonismos, por ejemplo, esta primera es de una bacteria contra el mismo fusarium que hablábamos hace un momento. Vean cómo crece el fusarium casi completico con relación a la bacteria. Y esto que tendríamos acá sería el haloinhibición, es aquel espacio donde en este caso la tricoderma está generando un antibiótico inhibiendo el crecimiento de este. Acá vemos que crecieron los dos hongos, pero se ve igualmente una haloinhibición. Acá en el segundo vemos una haloinhibición, es decir, hasta dónde está deteniendo el crecimiento de este hongo. Este hongo antagonista está creciendo por alrededor de toda la caja, inhibiendo el crecimiento de esta. Esta sería nuestra prueba de antagonismo. La siguiente prueba que veríamos sería la siembra en masivos, una siembra antagónica. Esa siembra lo que uno debe hacer es tomar en el laboratorio, o en este caso, cuando ustedes quieran hacer una prueba de una bacteria que está generando un daño, lo que hacen es primero llevar el microorganismo a una caja de Petri, donde se haga una siembra por acotamiento, es decir, que quede solita, aislada la colonia. Y luego se toma con un copito estéril, eso se llama en el laboratorio hisopo, con un hisopo estéril se toma una colonia de ellas y se hace una siembra en masivo. Entonces con este copito vamos a hacer los siguientes movimientos. Primero, una siembra lineal en todo el centro de la caja.
Y a partir de ahí, como hacíamos con las siembras por agotamiento, hacemos zigzag, pero con el copito. Solamente hacemos movimientos horizontales hasta que llegue al otro extremo de la caja. Giramos la caja y hacemos el movimiento contrario, de tal manera que el microorganismo, que en este caso sería Escherichia coli, me crezca en toda la caja. En este caso no quiero que me queden colonias aisladas, sino que crezca tanto la bacteria, tantas colonias, que crezcan masivo. No puede haber colonias separadas, sino un crecimiento en masa. Lo siguiente sería tomar unos sensidiscos, que son estos circulitos que ustedes ven ahí, estos de papel filtro. Lo que hacemos con ellos es sumergirlos en medios de cultivo bacterianos para, en este caso, evaluar la capacidad que tienen de producir una sustancia que minima el crecimiento. En este caso estamos evaluando contra Escherichia coli. O se hace lo mismo con los antibióticos. En los sensidiscos, en vez de sembrar bacterias, lo que sembramos ahí o lo que mudeseríamos es ese disco con un antibiótico diluido. Entonces lo que hacemos es humedecer esos sensidiscos y llevarlos a una caja de Petri estéril. Lo que vamos a hacer en este caso serían sembrar dos bacterias. Estaba diseñado que estuviera el Streptomyces, que es una bacteria que puede crecer como hongo. Recuerden que crece como coco, como bacilo, pero tiene ramificaciones como hifas. Y va a ser ese streptococo y el Streptomyces, perdón, y un streptococo lo que vamos a sembrar acá. Asimismo, íbamos a sembrar un antibiótico para ver cómo actuaban todos ellos contra la Escherichia coli. Después de eso se llevaba a incubar a 48 horas a 35 grados centígrados y lo que hacemos es evaluar los halos de inhibición, es decir, estos espacios que se están generando sin crecimiento son los halos de inhibición. Crecimiento masivo es esto que estamos viendo aquí en el fondo. No se ve ninguna colonia separadita, se ve el crecimiento de la bacteria en toda la caja. Donde se colocaron los discos con el microorganismo o con el antibiótico, se generaron estos halos. Puede que no ocurra esto, pero si ocurre, significa que o el antibiótico tiene un efecto contra este microorganismo, que es la Escherichia coli para este ejercicio, o, por ejemplo, el Streptomycetes o el Streptococcus protege, tiene una capacidad antibiótica, es decir, pues un antibiótico que minime el crecimiento de la Escherichia coli. El porcentaje de inhibición se hace, en este caso, es midiendo el diámetro de cada uno de estos halos y midiendo cuál tiene mayor halo de inhibición. Ese halo de inhibición significa que tiene una capacidad antagónica mayor sobre, en este caso, la Escherichia coli. Listo, muchachos, eso es lo que tendríamos para esta parte de interacciones microbianas. Lo siguiente tenemos para esta semana era simplemente es una pregunta, no tiene calificación, simplemente es un foro abierto que dentro del Classroom de la semana del 6 al 8 se encuentra acá. Tiene el signo de pregunta y dice Laboratorio de Interacciones Microbianas. La idea es que primero vean este video y vean los videos complementarios. En los videos complementarios hay uno que habla de bacterias, de cómo se pueden inhibir las unas con las otras, y lo otro del Fusarium. ¿Por qué el Fusarium? Me puse dando en esta clase este tema, porque el Fusarium es el hongo que está atacando el plátano en Colombia en este momento. Entonces hay que ver cómo se puede inhibir. Entonces, una vez vean los videos complementarios y este de clase, contesten la pregunta del Laboratorio de Interacciones Microbianas que dice: ¿cómo se determina la capacidad antagónica de un microorganismo a través de la técnica de enfrentamiento dual? Significa que simplemente es una pregunta de análisis de la información después de haber visto los videos complementarios y este de la clase. Les agradezco, muchachos. Cualquier duda que tengan, quedo atenta por el Skype. Feliz noche.